creo que puedo hacer extensivo a todos los diputados y diputadas de esta Cámara el agradecimiento que queremos hacerles a los y las Ujieres y al Servicio de Limpieza de esta Cámara por la diligencia que tienen a la hora de desinfectar las instalaciones y que, aunque a veces no lo nombremos, somos conscientes de ello y sabemos que están ahí y que están haciendo su trabajo con mucha diligencia. El mismo respeto que le tiene el señor Blanco a sus hijos como padre, se lo pedimos que se lo tenga al resto de los niños y niñas asturianas como diputado. A la PNL. Durante la época, me gustaría hablar de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué hemos conseguido durante todos estos años, durante estas décadas, cuando hablamos de igualdad. Durante la dictadura franquista, las mujeres no podíamos tener una cuenta sin que nos diese permiso nuestro padre o nuestro marido. No podíamos trabajar sin que nos diese permiso nuestro padre o nuestro marido. Por tanto, no elegíamos los trabajos, los empleos a los que queríamos dedicarnos, sino que eran, en este caso, los varones quienes nos decían dónde teníamos que trabajar y cómo teníamos que trabajar. No había una planificación familiar para las mujeres no tenían derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas, sino que era Dios y después el marido el que decidía cuántos hijos o hijas se tenían. Y cuando una mujer sufría violencia machista en su domicilio y quería salvar su vida y se marchaba para no morir, para no ser asesinada, se le acusaba de abandono familiar, lo que le imposibilitaba poder trabajar, poder vivir y poder ser una persona, es decir, se le desprendía de toda su dignidad. Las mujeres no eran un colectivo, no eran un sujeto activo, sino que eran unos miembros despedazados de una sociedad absoluta y totalmente patriarcal. Cuando a día de hoy seguimos negando la brecha salarial, la diferencia que hay entre las mujeres y los hombres a la hora de cobrar un sueldo por el mismo empleo, por cierto que Asturias sigue estando a la cabeza de esa brecha salarial entre hombres y mujeres, se dice que no es cierto. Muy brevemente, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre esto? Y esto que les voy a contar, me imagino que muchas de ustedes lo han vivido, y me dirijo a las mujeres que son quienes sufren esto habitualmente. ¿Cómo se produce esta brecha salarial? A las mujeres se les contrata normalmente con una categoría mucho más baja. Cuando muestran su capacidad, su alta capacidad para desarrollar el empleo, se les van incluyendo más funciones en su jornada diaria, funciones que nunca están escritas, funciones que ni siquiera están reconocidas, pero que las mujeres van haciendo. Y van haciendo porque tenemos más dificultades a la hora de encontrar empleo y porque tenemos muchos más problemas a la hora de poder conciliar, y luego hablaremos de conciliación. Y esto supone que al final una mujer está realizando las mismas labores, las mismas funciones todos los días que el varón que tiene al lado y, sin embargo, está cobrando con la categoría que le hicieron el contrato. Eso es una brecha salarial. Y esto nos ha pasado, por lo menos a unas cuantas, más de una vez en nuestra trayectoria laboral. También van a negar el techo de cristal. El techo de cristal existe y es, además, muy fácil de observar. Las mujeres siguen sin estar en los puestos de decisión de las grandes corporaciones, de las grandes empresas y, en muchos casos, también en la política. En mi organización también hacemos crítica de ello. La conciliación no es una obligación de las mujeres. Es un derecho de las mujeres y de los varones. Es algo que tenemos que hacer para que las familias puedan convivir. Y hoy en día, y más con la pandemia, las mujeres no solamente no pueden conciliar, sino que no podemos trabajar de manera libre. Porque sí ha habido un ejemplo de la carga que han sobrellevado las mujeres durante esta pandemia, es precisamente el ámbito de los cuidados. Ellas se han quedado más en casa que los varones, ellas están aceptando trabajos mucho peor remunerados que los hombres y tenemos muchos más problemas a la hora de establecer o de tener empleos de cierta duración y de cierta estabilidad. En eso consiste la conciliación, en entender que tenemos que seguir haciendo políticas y que tenemos que seguir presionando para que sea una realidad, para que las empresas se comprometan, para que la sociedad se comprometa y, por tanto, hay que visibilizarlo. De aquella historia que les contaba al principio de cómo vivían las mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, que a día de hoy nos pueden relatar qué era lo que sufrían, hemos pasado a otra situación que para nada es la situación que queremos, una situación que tenemos que seguir peleando, pero es una situación bien distinta y es una situación que se ha conseguido a base de hacer políticas públicas, políticas institucionales para mejorar la vida de las mujeres y para llegar a intentar conseguir, todavía estamos en el camino, la igualdad. Me temo que estamos en una situación, un momento muy complicado donde puede que veamos un retroceso importante al respecto. ¿Por qué tenemos que tener visión de género? Tenemos que tener visión de género de las cosas para no negar que el machismo sigue existiendo. Y les voy a poner un ejemplo muy gráfico, que se ve muy bien. Este es un tuit de un diputado de esta Cámara y dice lo siguiente: si no sabías lo que era una mujer florero, aquí tienes 4 con el jardinero. Estas 4 mujeres florero son las siguientes señoras. La señora Calvo, que es ministra de Vicepresidencia y vicepresidenta segunda.
la señora Calviño, que es ministra de Economía y vicepresidenta segunda, la señora Díaz, que es ministra de Empleo y vicepresidenta tercera, y la señora Rivera, que es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta cuarta. Aquí se le ha dicho al presidente, en muchas ocasiones, que solo se dedica a hacer tuits. Esto es un reflejo de lo que quieren para nosotras la ultraderecha. Esto es un reflejo de lo que las mujeres en política pintan para Vox. Esto es lo que está ocurriendo. Si alguien niega que este papel existe o que este tuit existe, es que francamente estamos ante un delirio que las mujeres, en primer término, no podemos consentir. Les pido el apoyo, por tanto, a esta PNL, a esta propuesta de mi grupo parlamentario. Gracias.